Buenos días, iglesia, que el Señor les bendiga. Si usted está aquí por primera ocasión, queremos decirle que estamos muy contentos de que usted está aquí con nosotros, le amamos, queremos que usted se sienta en casa y le agradecemos de que usted ha decidido venir a adorar a Dios junto con nosotros y aprender de su palabra en este día. Si usted es de casa, igualmente queremos dejarles saber que nos encanta estar reunidos como una familia cada domingo y que usted sea parte de ello. Y para eso, ¿por qué no expresarlo los unos a los otros? ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¿Por qué no saludamos a la persona que está al lado de nosotros, atrás de nosotros? Exprésele el amor del Señor a ellos, contentamiento que usted tiene por que estamos juntos en este día. Muy bien, con eso vamos a tomar nuestros asientos y voy a invitarle a que usted busque en su Biblia Lucas capítulo 18. Y en esta mañana vamos a estar estudiando de los versículos del 18 al 27. Lucas capítulo 18, versículos del 18 al 27. Ok, vamos a tener ese pasaje ahí abierto un momentito y vamos a invitar a todos nuestros niños de 2 a 6 años que ellos salgan por la parte de atrás. Los niños de 2 a 6 años pueden salir con sus maestros. Y mientras tanto nosotros vamos a preparar nuestros corazones para estudiar la palabra del Señor y ser receptivos con respecto a lo que Él nos quiere enseñar y nos quiere decir en esta mañana. Pues hoy es el quinto domingo que hemos estado estudiando esta serie que se llama Criando a los hijos en el mundo real. Y la realidad es de que el criar a los hijos es un trabajo sumamente difícil, ¿okay? Y es algo en el cual todos nosotros como papás luchamos día a día con la gran responsabilidad que nosotros tenemos de estar criando a nuestros hijos. Y más que nunca, como he venido compartiendo en esta serie y he tratado de enfatizar, probablemente este es el tiempo más difícil para criar hijos. Es el tiempo más difícil para ser un joven, para ser un niño, debido a la cantidad de tentaciones y a la cantidad de maneras en las cuales el mundo trata de influenciar a nuestros hijos. Es muy difícil en nuestro tiempo hacer eso. Pero las buenas noticias es que aunque el mundo y la sociedad se han vuelto más difíciles para criar a nuestros hijos, Dios sigue siendo igual. Dios sigue siendo el mismo. Y Él nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para poder hacer la tarea de padres que nosotros que debemos de hacer para nuestros hijos. ¿Alguien ha comparado el criar a los hijos con un rompecabezas? ¿Hay alguien aquí que le guste armar rompecabezas? Okay, varios de los que están aquí. Bueno, para aquellos que les gusta armar rompecabezas, ustedes saben que el gran secreto hay varios secretos, pero probablemente uno de los grandes secretos para armar un rompecabezas es que usted necesita tomar la portada de la caja como una guía para que usted pueda empezar a armar el rompecabezas. Ese tiene que ser el guía que usted usa para poder ir poniendo los pedazos para que al final el rompecabezas sea igual que la foto que usted está viendo en la caja de rompecabezas. La otra cosa es que usted necesita empezar a poner los pedazos que son obvios juntos para que los demás pedazos caigan en su lugar. Por ejemplo, las esquinas en un rompecabezas es importante que usted vaya formando esas esquinas porque entonces todo lo demás cae en su lugar. Pero si usted logra encontrar el pedazo central del rompecabezas, si usted encuentra lo que va en medio, lo que va en el centro del rompecabezas, entonces prácticamente usted tiene armado ese rompecabezas, porque todos los demás pedazos van a ir cayendo en su lugar. El problema es que como padres, eso es lo que nosotros estamos haciendo con nuestros hijos. Todos los días vamos poniendo un pedazo en el rompecabezas.
Pero cuando terminamos de armar el rompecabezas, cuando nuestros hijos finalmente se van de nuestra casa, cuando ellos han crecido y ellos salen de nuestro hogar, resulta que el rompecabezas que nosotros hemos formado es muy diferente al de la imagen que nosotros nos habíamos hecho antes. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros nos casamos y decimos, cuando yo tenga hijos, mis hijos no van a ser como estos berrinchudos que están aquí. Mis hijos van a ser buenos hijos. Es más, yo no voy a criar a mis hijos como mis papás me criaron a mí, en donde ellos fallaron con esto y con esto y con esto, y empezamos a hacer toda la lista. Pero resulta que cuando vienen los hijos, nuestra perspectiva cambia. Y cuando nuestros hijos se vuelven adolescentes, más aún nos damos cuenta que no somos tan sabios como pensábamos. Por eso esta tarea es difícil sin duda alguna. Pero déjenme alentarles también como papás diciendo que no hay ninguna otra tarea que usted va a tener en esta vida que vaya a tener un impacto más fuerte que el tiempo que usted está invirtiendo en sus hijos. La tarea de ser padres, la tarea de dejar un legado para la generación que viene, es uno de los privilegios más hermosos que puede existir para un ser humano. Hay un autor que se llama Tim Kimmel, que me gustan mucho sus libros, y en uno de sus libros, que voy a recomendar en un momento, él dice esto con respecto a la tarea de criar padres. Él dice, se te ha entregado un pedazo de historia de antemano, un regalo de gracia en el futuro que no podrás ver. O sea, el impacto que nosotros estamos dejando para generaciones posteriores es algo que usted no va a poder experimentar. Usted no va a estar aquí cuando sus hijos tengan sus hijos o ellos tengan sus nietos. Habremos, en este caso, partido para estar con el Señor. Pero la influencia que usted tiene sobre la vida de ellos va a permanecer. Y en este momento, al ir criando a sus hijos, usted tiene esa oportunidad, ese privilegio de ser parte de la historia. Y por eso, ninguna otra tarea va a dejar un impacto más fuerte que el de criar a los hijos. Es más importante que la fama, es más importante que el dinero, es más importante que el trabajo que usted tiene, que las horas que usted está invirtiendo en proveer para sus hijos. El criarles a ellos es el regalo más precioso que usted tiene dentro de esta vida. Ahora, hay tres cosas que el día de hoy vamos a ver en este pasaje de Lucas, capítulo 18. Y tengo que decir de antemano, este pasaje no trata acerca de la crianza de los hijos. Yo lo sé, lo reconozco de antemano, no es el contexto de lo que se está hablando. Pero voy a usar esta historia de Jesús y el joven rico para extraer ciertos principios que sí podemos aplicar como papás. Entonces, eso es algo que quiero que usted tenga en mente. Una de las cosas que nosotros siempre queremos hacer es ser respetuosos del contexto de las Escrituras y utilizarlo apropiadamente. Y precisamente por eso, el contexto en el cual estamos hablando de Lucas capítulo 18, de antemano reconozco, no es la crianza de los hijos, pero sí hay principios que nosotros podemos tomar y podemos aplicarlo para la crianza de los hijos. Con eso vamos a leer ese pasaje, Lucas 18, versículos 18 al 27. Dice ahí en el versículo 18, y cierto hombre prominente le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Tú sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cuando Jesús oyó esto, le dijo, te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres, y tendrás tesoro en los cielos. Y ven, sígueme. Pero al oír esto se puso muy triste, pues era sumamente rico. Mirándolo Jesús dijo, qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron,
¿y quién podrá salvarse? Y él respondió, lo imposible para los hombres es posible para Dios. En esta historia hay un joven rico que se acerca a Jesucristo. Una de las historias quizás más conocidas que encontramos en el Nuevo Testamento. Y este joven se acercó a Jesucristo tratando de indagar con respecto a lo que él necesitaba para tener la vida eterna, para tener la salvación, para tener la seguridad de qué es lo que le iba a pasar a él una vez que él pasara a la otra vida. Una vez que él estuviera delante de Dios, que él tuviera la seguridad que él iba a estar en el paraíso con Dios. Y es interesante de que este joven, siendo un hombre que se consideraba que él había cumplido la ley, que él había cumplido los mandamientos de Dios, todavía no encontraba la seguridad de estar bien con Dios. Porque como veremos en un momento, cuando nosotros tratamos por medio de nuestros esfuerzos de cumplir las cosas de Dios, nuestros esfuerzos nunca nos pueden proveer seguridad. Nunca nos pueden proveer seguridad. Hay varias cosas que nosotros vamos a aplicar con respecto a esta historia y con respecto a la situación de criar padres. Y el primero de ellos es esto. Reconoce que para criar bien a tus hijos no depende solo de ti. No depende solo de ti. Las últimas semanas hemos venido estableciendo ciertos principios para que usted y yo como papás podamos empezar a establecer los límites dentro de nuestra casa, dentro de la manera en la cual estamos criando a nuestros hijos. Varios de ellos, por ejemplo, hemos venido hablando acerca de establecer los límites con respecto a los que son amistades para nuestros hijos, porque las amistades tienen una influencia sobre ellos. Hemos estado hablando acerca de la importancia de honrar a las autoridades, comenzando primeramente con los padres. Si no hay una honra hacia los papás, no va a haber honra hacia ninguna autoridad tampoco. Y cada uno de estos principios están hechos para que usted vaya delineando lo que es el rompecabezas, lo que es la parte de afuera, y poco a poco usted vaya poniendo los pedazos dentro de la crianza de sus hijos. Pero el pedazo central es el que le quiero compartir el día de hoy con respecto a esto. El pedazo central para formar el rompecabezas de la crianza de nuestros hijos es la gracia de Dios. Lo que usted necesita tener en el centro de la crianza de sus hijos es la gracia que viene solamente por parte de Dios. Ahora, cuando hablo acerca de gracia, automáticamente como cristianos nosotros tenemos la idea de que gracia es un regalo inmerecido. Y definitivamente que esa es la definición. Regalo inmerecido es en el sentido de que usted, cuando recibe gracia, no es porque usted ha hecho algo a cambio, no es porque usted lo ha merecido, sino que la gracia se dispensa para aquellos que no han hecho nada para merecerlo. Es más, en la mayoría de los casos, uno hace lo contrario para recibir gracia, y la gracia se da a pesar de que la persona no ha hecho nada para merecerlo. La gracia es lo que nosotros recibimos por parte de Dios cuando venimos a la salvación, cuando Él nos da la salvación. En otras palabras, Dios, en vez de pagarnos como nosotros lo merecemos, Dios, en vez de darnos el castigo que nos hemos ganado a pulso cada uno de nosotros, en vez de darnos la condenación, porque Dios nos ha dado todos los principios y nos ha dado todas sus reglas y nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para que conozcamos su voluntad, y a pesar de ello nosotros nos rebelamos y hacemos lo contrario a Él, Dios está en todo su derecho de mandar a cada persona de la humanidad al infierno, porque nosotros nos hemos rebelado en contra de Él. Él es nuestro creador, Él es el que le da la vida, Él es el que nos sostiene. Cada aliento que sale de nuestra boca, de nuestra nariz, de nuestro ser, es únicamente gracias a Dios. La luz de todos los días, la noche, todo lo que nosotros tenemos viene porque Dios nos está sosteniendo. Y cuando nosotros nos rebelamos en contra de ese Dios, Dios tiene todo el derecho de castigarnos. Pero Dios, en vez de hacer eso, Él nos concedió su gracia. Él nos dio la oportunidad
de poder limpiarnos de todas nuestras maldades y poder ser, aparte de ello, en vez de ser rebeldes, poder ser parte de su familia, poder ser hijos de Dios. Aquí es donde viene parte del problema. Como cristianos, nosotros pensamos que la gracia de Dios es únicamente ese proceso de venir de ser una persona que antes no creía en Jesús para ser una persona ahora que cree en Jesús, que lo ha recibido como Salvador. Pero el proceso de la gracia no termina allá, porque la gracia es necesaria para que la vida cristiana se pueda vivir. La gracia no es solamente la manera de entrar al reino de Dios, la gracia es la manera como nos mantenemos dentro del reino de Dios. La gracia no es solo la manera como comenzamos, como lo han dicho otros, la gracia es la gasolina que va llevando a la persona dentro de los caminos de Dios. Y por eso la gracia es algo que usted y yo recibimos diariamente. Hemos recibido la salvación si ponemos la fe en Jesús, pero todos los días Dios nos sigue tratando con gracia. Dios a cada uno de nosotros nos trata conforme a su misericordia, no nos trata conforme a lo que nosotros merecemos. Si Dios, por ejemplo, nos tratara conforme a las veces que nosotros le damos gracias por lo que nos ha dado diariamente, ¿cómo nos iría a nosotros? ¿Cuántas veces le da gracias a Dios usted en un día? ¿Cuántas veces ora usted al día? ¿Cuántas veces usted, enfrentado a la tentación, usted dice no porque yo sé que esto va en contra de la voluntad de Dios y no lo voy a hacer? ¿Cuántas veces usted hace eso? Y sin embargo, Dios nos sigue tratando con su gracia a pesar de que nosotros muchas veces seguimos fallando. Bueno, dentro del proceso de criar a los hijos, la gracia también es necesaria. En otras palabras, lo que nosotros como papás debemos de tratar de lograr es tratar a nuestros hijos como Dios nos trata a nosotros. El problema es de que nosotros muchas veces tratamos a nuestros hijos como si ellos estuvieran bajo la ley, cuando Dios a nosotros nos trata como si nosotros estamos bajo la gracia, y lo estamos. Ahora, ¿cómo tratamos a nuestros hijos con esa gracia? Lo primero es que, como dije hace un momento, necesitamos reconocer que la crianza de los hijos no depende solamente de nosotros. El problema muchas veces por las cuales nosotros, en vez de ser personas que tratamos a nuestros hijos con gracia, y en vez de tratarlos de esa manera, empezamos a poner ley tras ley, reglamento tras reglamento, es que nosotros estamos pensando que todo el destino de nuestros hijos depende solamente de nosotros. Y como que Dios no tiene nada que ver con ello. Y por eso, cuando nosotros reconocemos que la labor de ser padres es muy dura, más que lo que cualquier otra persona puede lograr con sus fuerzas humanas, nosotros necesitamos recurrir a Dios. O sea, cada uno de nosotros necesitamos reconocer esto. El ser papás, el que usted sea un buen padre, el que usted sea una buena mamá, va más allá de lo que usted pueda hacer. Porque usted 24/7 no puede ser un buen papá o una buena mamá en fuerzas humanas. No lo puede hacer. Usted va a fallar. Tal como sus padres fallaron con usted y como sus abuelitos fallaron con sus papás, el trabajo de ser papás va más allá de lo que usted y yo estamos capacitados para hacer. Y es por esa razón que necesitamos de Dios. Es por esa razón que necesitamos que Dios haga en nosotros lo que nosotros solamente por nuestras fuerzas no podemos hacer. Ninguno de nosotros somos lo suficientemente sabios como para saber dirigir a nuestros hijos en todo lo que ellos tienen que hacer. Nosotros nos equivocamos. A veces pensamos que el camino es por acá y resulta que el camino no es por allá. A veces pensamos que es para otro lado y no es por ese lado. Y por eso llevamos esa presión de pensar que todo el destino de nuestros hijos es solamente dependiendo de nosotros, por los efectos tan grandes que nosotros tenemos. Sin embargo, quiero que usted piense esto. Sin embargo, por más fiel que tú seas en hacer las cosas, no tienes una garantía que tus hijos van a ser piadosos en su caminar con Dios. ¿Has pensado eso? ¿Has pensado que por más fiel que tú seas, por más buen trabajo que tú hagas como papá o como mamá, eso no te garantiza que tus hijos van a ser
personas que caminen con Dios el resto de sus vidas. No hay una garantía de ello. No hay un versículo que así lo garantice. Por eso habíamos visto el de Proverbios capítulo 3. Y una de las cosas que hice énfasis es, eso no es una promesa, sino que más bien es un principio en el cual se cumple en la mayoría de los casos. Pero no encontramos una promesa en la Biblia donde nos garantice que eso va a ser el resultado de nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos eso, entonces parte de lo que nos debe de llevar esto es empezar a entender que el peso del futuro de nuestros hijos no está sobre nuestros hombros, sino que está sobre el Señor, está sobre Dios. Por eso, usted y yo como papás no fuimos diseñados para cargar con la salvación y el propósito de nuestros hijos. Nosotros no fuimos diseñados para cargar con la salvación y el propósito de nuestros hijos. En otras palabras, el futuro de nuestros hijos, lo que ellos van a hacer, no es dependiente de sus papás. Nosotros tenemos una gran influencia sobre nuestros hijos, pero no es determinado por nosotros como papás. Y por eso muchos han perdido de vista eso y piensan que todo lo de sus hijos depende solamente de los papás. Es solamente lo que los papás hagan, pero de ninguna manera es lo que enseña la Biblia. Cuando nosotros persistimos en tratar de hacer que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos, cuando nosotros imponemos reglas y empezamos a tratar de que ellos hagan lo que nosotros queremos que hagan, caemos en la idolatría. Esta puede ser el deseo de hacer que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos a toda cosa. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es esto, simplemente cualquier cosa que nosotros anteponemos a Dios. La idolatría es cualquier cosa que usted pone como más importante sobre Dios. La idolatría no solamente es una estatua de madera, no es solamente una imagen que está en una pared. La idolatría es cualquier cosa que usted siente que es más importante que Dios. Puede ser lo que otros piensan acerca de usted, puede ser el dinero, puede ser una relación con una persona, puede ser cualquiera de estas cosas, puede convertirse en idolatría, puede convertirse en lo más importante para su vida. Y para muchas personas el ser papás se ha convertido en idolatría porque para ellos lo más importante es lo que hagan sus hijos. Entonces, si sus hijos fallan, todos los papás han hecho que esa relación, el éxito de sus hijos, sea lo más importante para ellos, y eso se ha convertido en idolatría. Y por eso cuando ellos empiezan a ver que sus hijos fallan en algo, viene la presión y viene el enojo y viene la humillación y todo lo que los papás hacen, a veces chantajear a sus hijos, porque ellos han atado lo que es su valor como papás, su valor como seres humanos con respecto al éxito de sus hijos. Pero eso en realidad es idolatría. Porque cuando nosotros simplemente estamos tratando de que nuestros hijos hagan lo que es nuestro deseo, eso no es la tarea que Dios nos ha llamado a hacer como papás. Lo segundo con respecto a esto es de que necesitamos, para poder criar a nuestros hijos, evitar criar a nuestros hijos de manera que piensen que ellos pueden ser buenos hijos basado en sus fuerzas nada más. Tal como nosotros no podemos ser papás que podemos criar a nuestros hijos basado en nuestras fuerzas o conocimiento humano, nosotros muchas veces inconscientemente o conscientemente inculcamos a nuestros hijos que el de ser buenos hijos depende solamente que ellos se esfuercen. Cuando el joven rico se acercó a Jesús, cuando el joven rico vino delante de Jesús, lo primero que él preguntó es, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? ¿Qué es lo que yo necesito hacer para heredar la vida eterna? En otras palabras, en la mente de ese joven estaba de que cualquier cosa que se necesite hacer, yo lo puedo lograr. Solo dame la receta, dame las reglas, dime cuál es la fórmula, yo lo voy a poder hacer y no necesito de la ayuda de nadie más. Y Jesús, para que él
pudiera reaccionar, para que se pudiera empezar a dar cuenta que el lograr lo que se tenía que lograr, no podía él hacerlo. Simplemente Jesús primero le dice, ¿por qué me llamas maestro bueno? Porque si me estás llamando maestro bueno, tienes que reconocer que solo Dios es bueno. No hay ninguna otra persona que sea buena. Ninguna persona es buena en realidad. Todos nosotros estamos manchados y afectados por el pecado. A veces nosotros queremos pensar que somos buenos, pero la Biblia dice que todos somos pecadores. Y no hay uno solo que sea bueno. Solo Dios es bueno, porque bueno es ser perfecto. Entonces, si me estás llamando bueno a mí, o tienes que concluir que yo soy Dios, ¿okay? Tienes que reconocer que yo soy Dios y por lo tanto tú necesitas entonces seguirme a mí. Ahora, Jesús, cuando él le pregunta qué es lo que necesita hacer, Jesús le dice, bueno, sigue los mandamientos. Ya tienes los mandamientos. Sigue cada uno de ellos. No mentirás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. Tú tienes cada uno de los mandamientos, simplemente síguelos. Y el propósito de que Jesús le dijera eso no era para que este joven simplemente respondiera como lo hizo. Cuando él dice, bueno, sí, yo ya he cumplido todo eso desde mi juventud. Desde que yo era un niño, yo jamás he mentido. Desde que yo era un niño, yo jamás he robado nada. Desde que yo era un niño, jamás he sido desobediente a mis papás. Nunca, ni siquiera en mi mente he tenido un pensamiento. Cuando ellos me regañan, cuando me han dicho algo que está mal, hasta en mi mente yo les digo, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Nunca me enojo, nunca me molesto, nunca les azoto una puerta, nunca les contesto a ellos. Yo siempre he cumplido con esto. Ahora pueden quizás empezar a ver la falacia de esta persona, lo tonto que él estaba pensando. Porque cuando él dice eso, él responde simplemente, sí, yo he hecho todas estas cosas bien. Muchos papás piensan de esa manera. Muchos papás piensan que han hecho muy bien su trabajo sin haber fallado. No, la crianza de mis hijos, no. Súper bien. Yo siempre he estado ahí para ellos, siempre he hecho lo que necesitan. Mis hijos están bien porque yo soy un buen papá o yo soy una buena mamá. Yo siempre he cumplido con el trabajo que he tenido que hacer. Cuando usted dice eso, se asemeja más al joven rico que a Jesús. Porque sabe una cosa, este trabajo de ser papás va más allá de nuestra capacidad como seres humanos. Va más allá de lo que nosotros podemos hacer. Así que cuando Jesús le confronta con respecto a esto, cuando Jesús le dice, las reglas nadie lo puede cumplir, nadie puede hacerlo por sí mismo. El propósito era que este joven pudiera contestar, ¿quién puede cumplir los mandamientos? ¿Quién puede cumplir los mandamientos de Dios? ¿Quién puede ser una persona que nunca mienta, que nunca robe, que nunca tenga un pensamiento impuro en su mente para cometer adulterio? Que sea una persona en la cual honre a sus padres en todo momento, que ame a Dios en todo momento. ¿Quién puede hacer eso, Jesús? Yo por eso vengo a ti, porque necesito que tú me des una esperanza a mí. Ese joven pensaba que con una obediencia superficial y externa era suficiente para que él pudiera vivir de esa manera. Y el problema que nosotros tenemos es que cometemos el gran error de que como papás nosotros estamos enseñando que al criar a nuestros hijos a estar satisfechos con una obediencia superficial, una en la que hagan lo correcto hasta cuando no estemos presentes. Nosotros muchas veces cuando simplemente les decimos, tú tienes que seguir estas reglas, tú tienes que hacer estas cosas, lo que le estamos enseñando a nuestros hijos es, mira, cuando la gente te vea, tú pórtate bien. Cuando yo esté aquí, tú haz lo que tienes que hacer. ¿Y saben lo que aprenden nuestros hijos? A que cuando no están en la iglesia o cuando no están los papás, pueden hacer lo que quieran. Pero mientras ellos muestren su cara de angelitos, cuando nosotros estamos ahí o cuando están en la iglesia, con eso es suficiente. Pero la obediencia superficial no es lo que Dios quiere de nuestras vidas. No es lo que quiere de usted, no es lo que quiere de mí y no es lo que quiere de nuestros hijos. Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a tratar de vivir la vida cristiana con respecto a estas reglas, al final van a terminar en una obediencia superficial.
en hipocresía, porque nadie lo puede cumplir. Ninguno de nosotros podemos cumplirlo. Podemos aparentar que lo cumplimos, pero ninguno de nosotros lo podemos cumplir. Es ahí donde entra la gracia de Dios. Es ahí donde usted y yo necesitamos reconocer que si no es por Dios no estaríamos aquí. Es ahí donde necesitamos reconocer que si no es porque diariamente viene el rescate de Dios a nosotros, ninguno de nosotros podríamos seguir adelante. Y nosotros necesitamos enseñar a nuestros hijos que todos nosotros diariamente necesitamos de la gracia de Dios. ¿Cómo hacemos eso, por ejemplo? Una de las cosas es siendo transparentes con nuestros hijos. Parte de ello es pidiendo perdón a nuestros hijos cuando nosotros fallamos. Porque empezamos a mostrarle a nuestros hijos que todos estamos en el mismo barco, todos estamos con la misma necesidad. A veces hay esta mentalidad, y probablemente antes era más así, de que cuando un papá cometía un error o una mamá cometía un error, uno nunca debía de reconocer su culpa delante de sus hijos, porque uno puede perder el respeto hacia sus papás. Uno siempre debe de permanecer con respeto a sus papás y uno nunca debe de culpar a sus papás. Eso es parte de lo que es honrar a los papás. Pero la realidad es esto. Cuando usted reconoce sus fallas con respecto a su manera de tratar a sus hijos, es parte de lo que usted está enseñando a sus hijos, que la gracia no es solo para ellos, la gracia de Dios, sino que la gracia es para usted también. Y todos nosotros como papás, han habido momentos en los cuales hemos perdido la cordura, hemos perdido el temperamento, a lo mejor hemos dicho cosas que no debemos de decir y sin embargo lo hemos hecho. Hemos perdido la paciencia o simplemente ignoramos a nuestros hijos en los momentos en los cuales deberíamos de haber estado ahí. Y por lo tanto, cada uno de nosotros necesitamos ser lo suficientemente transparentes para reconocer que necesitamos que Dios sea el que nos ayude y que nuestros hijos también lo necesitan de esa manera. Por eso, lo que debemos instar en nuestros hijos es el darse cuenta que necesitan a sí mismos de la gracia y misericordia de Dios en todo momento. Ellos necesitan de la gracia de Dios y la misericordia de Dios en todo momento. Nosotros necesitamos de ello igual. Por eso cuando es solamente, nosotros criamos a nuestros hijos solo con reglas, y no estoy en contra de las reglas, no estoy diciendo en esta mañana que usted no necesita poner parámetros y no necesita poner límites, es lo que he venido hablando en las 4 primeras predicaciones, pero eso no es lo que va a hacer que su hijo haga lo que necesita hacer. La gracia de Dios es la que va a hacer. Los límites y los parámetros que usted está poniendo para sus hijos es para protegerles. Pero eso no va a cambiar sus corazones. Eso no es lo que va a hacer que ellos caminen con Dios. La gracia de Dios es lo que va a hacer que caminen con el Señor. Y por eso usted necesita de Dios con respecto a eso. Para que nuestros hijos, cada uno de ellos, pueda resplandecer en la oscuridad. Como comencé diciendo al principio, vivimos en un tiempo en donde cada vez la presión para que nuestros hijos sean como el mundo, para que nuestros hijos sean como todos los demás, como los programas de televisión, como lo que están viendo en las películas, lo que están escuchando en la música, todas estas cosas. Nunca ha habido una época en el pasado donde hubiera más influencia negativa para nuestros hijos como hoy en día. Pero sin embargo, Dios sigue siendo igual. Y Dios sigue siendo suficientemente poderoso para sostener a nuestros hijos. Por eso en Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 16, me encanta lo que Pablo dice ahí. No está en su boletín, pero escuche lo que dice ahí. Dice, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Pablo está diciendo en este pasaje, Dios puede ayudarnos a resplandecer hasta en una generación perversa. Y más que nunca hoy en día, eso es lo que necesitamos que nuestros jóvenes sean.
Eso es lo que necesitamos que nuestros hijos sean. Que en sus escuelas ellos puedan ser luz que pueda resplandecer en medio de la oscuridad. Que en las universidades donde constantemente está el ataque hacia el cristianismo, ellos puedan ser una luz que resplande en la oscuridad. Y cada uno de nosotros cristianos, que en los lugares donde estamos, necesitamos resplandecer para que el mundo pueda ver personas que viven conforme a la voluntad de Dios y conforme a la gracia de Dios y que resplandecen en medio de la oscuridad. Ese es el plan de Dios, por eso es que la iglesia está aquí. Es por eso que Dios nos ha puesto en este lugar. Pero no podemos hacer eso, no podemos instar en nuestros hijos cuando simplemente les ponemos una cantidad de reglas y pensamos que el seguir reglas es suficiente para que ellos puedan resplandecer en la oscuridad. Porque eso lo que va a causar es una obediencia superficial. Porque en el momento en el cual sus hijos se van de su casa, se acaban las reglas y ellos van a querer vivir como quieran. Y por esa razón estamos perdiendo a muchos jóvenes. Porque en el momento en el cual se van a la universidad y reciben esa influencia por parte de personas que antes no tenían, eso causa que ellos se desvíen y muchos de ellos nunca regresan a la iglesia, nunca regresan a los caminos de Dios por esas influencias. Nuestra tarea es ayudarles a entender que la gracia de Dios les va a sostener sin importar el lugar donde estén. Hasta en el lugar más oscuro de sus vidas, la gracia de Dios es suficiente para sostenerlos. Y es por esa razón, papás, mamás, su trabajo es depender de Dios para que Dios les ayude a inculcar en ellos el valor de la gracia. Y por eso, sea que usted esté en un hogar donde están ambos esposos, donde está el esposo y la esposa juntos criando a sus hijos como es lo ideal, o siendo que quizás usted esté en un hogar donde está una mamá soltera, donde quizás el papá abandonó a esa mujer o falleció o algo por el estilo y ahora solo es la mamá criando a los hijos o el papá criando a los hijos. La gracia de Dios puede sostenerles sin importar la situación que estén pasando. Porque la gracia de Dios permanece igual. Es suficiente para cualquier situación en la cual nosotros estamos pasando. Y Él puede hacer que resplandezcamos en la oscuridad. Lo tercero es, descansa en la gracia de Dios, la cual es suficiente. Descansa en la gracia de Dios, la cual es suficiente. Cuando el joven rico fue confrontado por Jesús con respecto a los mandamientos, él dijo, yo lo puedo hacer, yo he seguido las reglas, yo he podido hacerlo. Sin embargo, interesantemente, a pesar de que Jesús le dijo, tienes que seguir todos estos mandamientos a la perfección para que tú puedas sentir que tienes la vida eterna, este joven dijo, sí, yo lo he hecho desde mi juventud, pero sin embargo, aquí estaba él buscando a Jesús porque había algo en él que le decía, tú no puedes hacerlo. Y Jesús, para tratar de exponer su necesidad de Dios, su necesidad de Jesús, le dice, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y este joven rico se fue triste, como dice el pasaje, porque era muy rico. Porque en realidad su corazón no estaba buscando de Dios, su corazón estaba en el dinero. Su corazón era en hacer más dinero y tenerlo y disfrutarlo y gozar de ello. Para él ese era su ídolo. Ese era lo que él tenía arriba. Y Jesús lo que dice es, quita ese ídolo y pon a Dios primero, ponme a mí primero, sígueme a mí. Y ese joven no estaba dispuesto a hacerlo. Cuando eso sucedió, Jesús compara esto a que cuando una persona tiene cualquier cosa como su ídolo principal, sea el dinero, o sea cualquier otra cosa, va a ser imposible que pueda buscar de Dios de esa manera. Necesita que Dios venga y quite ese ídolo para que él pueda buscar de él. Y por eso él hace la comparación de un camello que pasa por el ojo de una aguja. Y los discípulos que están ahí, están escuchando a Jesús. Ellos se quedan perplejos y ellos dicen, entonces, ¿quién va a poder buscar de Dios? ¿Quién va a poder hacer las cosas que necesitan hacer para alcanzar la salvación? Y la respuesta de Jesús
no es, no, ustedes lo van a lograr. Ustedes van a poder hacerlo. Ustedes encuentren al campeón que esté en ustedes, o algún otro dicho o algo así. Ustedes lo van a poder lograr. Sus fuerzas son suficientes. No. La respuesta de Jesús es: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Es la gracia de Dios. Es Él trabajando en nosotros lo que hace la diferencia. No hay nada en nosotros, no hay nada en usted que lo pueda hacer. Y el principio se aplica lo mismo para ser papás. En usted no está el éxito de sus hijos. En usted no está todo lo que necesita para criar bien a sus hijos. Pero lo que es imposible para usted es posible para Dios. Dios sí lo puede hacer. Y por eso necesitamos depender de Él y necesitamos permitir que su gracia sea el que nos ayude, el que nos sostenga, el que nos guíe. Y por eso, en vez de tratar de que nosotros forcemos a nuestros hijos a seguir nuestras reglas para que nosotros nos sintamos mejor y podamos sentir que somos buenos papás y que todo el mundo nos admira y que mira cómo están los hijos de fulano de tal, quiero que seas más como ellos o cualquier otra cosa así, porque empezamos a poner todo el peso sobre nosotros. Como papás, una de las cosas que podemos hacer es descansar en la gracia de Dios, la cual es suficiente. Por eso, en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, una de las cosas que el apóstol Pedro nos insta, una de las cosas que él nos dice que debemos hacer, es esto. Dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Nuestra tarea es el de crecer en la gracia de Dios. Y la gracia de Dios significa que reconocemos que solo Dios puede hacer las cosas. Nosotros no lo podemos hacer. Cuando nosotros tratamos de hacer las cosas, caemos en legalismo, caemos en reglas, caemos en cosas en la cual nosotros tratamos de mantener el control. Cuando entendemos que es la gracia de Dios, dependemos de Él. Y por eso, como papás, a pesar de que vivimos en un tiempo en el cual debería de llenarnos de mucho temor, no debemos de tener temor, porque Dios está en control. Las cosas no han cambiado. Dios sigue estando en control y Dios sigue estando con nosotros. Y su gracia es el que nos sostiene para todos aquellos que acuden y que dependen de Él. Por eso, tal como este pasaje lo dice, para Dios nada es imposible. Inclusive el enderezar tu camino como también el camino de tus hijos. Estás en una situación donde si tú miras hacia atrás de tu vida, tú puedes darte cuenta como papás, tú no has dependido de la gracia de Dios. Y por eso ahora a lo mejor piensas, es muy tarde para ti. Porque tus hijos ahora ya están más grandes, ya no te escuchan, ya no tienes la misma influencia sobre ellos. Ahora, ¿cómo enderezar el camino de tus hijos en el estado en el cual están ellos? La respuesta es: para Dios no hay nada imposible. Dios lo puede hacer. Dios en su gracia es capaz de hacerlo. Y en su amor, Él desea hacerlo. Y por eso necesitamos depender de Él para que Él sea el que lo haga. Solamente Dios es lo suficientemente fuerte para cambiar el corazón de nuestros hijos y el nuestro. Ese es el trabajo de Él, no el de nosotros. Cuando nosotros estamos criando a nuestros hijos, nosotros no podemos cambiar el corazón de nuestros hijos. Nosotros no podemos cambiar el corazón de ninguna persona. Y por eso, muchas veces nosotros caemos en estos errores. Lo he mencionado antes y he aludido a eso un poco hoy, pero cuando nosotros criamos a nuestros hijos, por ejemplo, nuestros hijos son diferentes. Cada uno tiene una personalidad diferente. Algunos vienen con una personalidad más fuerte, otros vienen con una personalidad más sumisa. Algunos son más abiertos y honestos, otros son más cerrados. Cada uno de ellos son diferentes. Y muchas veces como papás lo que nosotros tratamos de hacer es que todos sean a la misma medida, que todos sean iguales. Y nosotros le decimos a nuestros hijos que tú tienes que ser más como tu hermano, tú tienes que ser más como tu hermana, tienes que ser más así en este aspecto. Y empezamos a mostrarle a nuestros hijos preferencias unos por los otros. Empezamos a mostrarle a nuestros hijos que les amamos cuando ellos hacen lo que nosotros decimos
qué deben de hacer, pero cuando ellos no hacen lo que debemos de hacer, empezamos a mostrar que realmente estamos decepcionados con ellos. Y con eso, lo que les estamos inculcando, lo que estamos reforzando en ellos es que el amor que ellos deben de tener de parte de nosotros no es un amor incondicional, sino que es un amor que solamente va a estar ahí cuando ellos hacen bien las cosas. Pero en el momento en el cual fallan, estamos regañándoles y diciéndoles y a veces les decimos de más y todo, y eso va hiriendo el corazón de ellos. Y en vez de salir de un hogar donde ellos van a tener un amor incondicional que necesitan, que todas las personas necesitan para seguir adelante en su caminar con el Señor, otra vez les empezamos a enseñar que el amor es condicionado, que el amor solo va a estar allá cuando hacen bien las cosas. ¿Y qué es lo que ellos van a hacer? Van a aparentar que hacen bien las cosas. Va a haber esa obediencia superficial, pero eso no es lo que ellos necesitan. Ellos necesitan entender que nuestro amor como papás siempre va a estar allá para ellos, sin importar lo que ellos hagan. La corrección va a haber también, pero el amor de nosotros es incondicional. ¿Y saben quién hace eso? Dios es el que hace eso con nosotros. Dios nos ama de la misma manera todos los días, sin importar lo que nosotros hacemos o no hacemos. No hay un día en el cual Dios te ama más y un día en el cual Dios te ama menos. No hay un día en el cual Dios dice, te amo, qué orgulloso estoy a ti. Y el otro día dice, estoy decepcionado. Eres un fracaso, eres un pobre perdedor. ¿Cómo puedes llamarte cristiano? No, el amor de Dios permanece igual. Y por eso cuando nosotros entendemos la grandeza del amor de Dios, es una motivación para querer caminar con Él. Cuando nosotros como papás inculcamos que nuestro amor hacia ellos siempre va a estar allá, sin importar lo que ellos hagan, es parte de lo que el Señor va a utilizar dentro de su gracia, para que en vez de tener una obediencia superficial, haya una obediencia real. De manera que cuando ellos se vayan de nuestros hogares y ellos estén hasta en los momentos más difíciles y en la oscuridad y en la tentación, Dios puede usar eso para que ellos puedan caminar en luz y puedan caminar con Él. Solo la gracia de Dios puede hacer eso. Y esa gracia está disponible para todos nosotros como papás. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a cerrar nuestros ojos. En esta mañana, al hablar acerca de la gracia de Dios, que no es lo único de lo cual la única ocasión en que vamos a hablar de la gracia, la próxima semana quiero hablar un poco más acerca de esto. Lo que estamos tratando de entender es que el peso de todo recae sobre los hombros de uno que es fuerte para hacerlo, que es el Señor. Hasta cuando usted como papá, usted como mamá, está en los momentos más débiles y usted no hace lo que debe de hacer, le faltan las fuerzas, le falta la sabiduría, sépase que la gracia de Dios está ahí para sostenerle. Sépase que la gracia de Dios está ahí para sostener a sus hijos. Es solo cuestión de que usted dependa de Él, que usted confíe en Él. La crianza de los hijos no depende solamente de nosotros. En realidad está dependiendo de Dios. Pero nosotros debemos de vivir criando a nuestros hijos de manera que realmente mostremos y creamos eso. El día de hoy quizás lo que usted necesita hacer como papá o como mamá es pedirle al Señor que usted confíe más en Él y menos en usted. Para algunos otros, quizás el primer paso para que haya una diferencia en su hogar es de que usted pueda venir a confiar en Jesucristo como su Salvador personal. Usted no puede confiar en Dios, usted no puede permitir que la gracia de Dios le sostenga si primeramente usted no lo ha experimentado de forma personal. La Biblia dice que este Jesucristo que vino para alcanzar a aquellos que son pecadores, tal como este joven rico, en vez de que este joven rico hubiera puesto
su fuerza y su confianza en sus obras. Simplemente si Él hubiera venido y dicho: Señor Jesús, yo confío en ti, yo te sigo a ti, sé que tú eres el único que lo puedes hacer, hubiera sido suficiente. Y Jesús nos lo está diciendo a nosotros hoy. Si hay alguien aquí que está cansado de poner la dirección de su vida, el manejo de su vida sobre Él y dar las vueltas incorrectas, este es el momento en el cual usted puede venir a confiar en Jesús como su Salvador personal y permitirle a Él que Él tome la guía y que Él sea el que dirija su camino. Si hay alguien que quisiera tomar esta decisión, si hay alguien que realmente quisiera confiar en Jesús como su Salvador personal, no tiene nada que ver con religión esto, no tiene nada que ver con obras buenas, tiene solamente que ver con la fe en Jesús. Si hay alguien que quisiera hacer eso, alce su mano ahí donde está y nosotros quisiéramos orar con usted. Si Dios le está llamando a confiar en Él, a poner su fe en Jesús, alce su mano ahí donde está. Y sabe una cosa, nosotros queremos orar con usted y simplemente hablarle un poquito más de lo que esto significa. Pero usted necesita tomar ese paso. Solamente voy a preguntar una vez más. Si usted desea hacerlo, no se intimide por lo que otros puedan pensar. No se ponga a pensar: ay, ¿y qué van a pensar otras personas de mí si yo alzo la mano? Si usted realmente, Dios le está tocando para hacer esto, este es el momento para que usted lo haga. Ahí donde está, alce la mano. Vamos a terminar con una oración. Señor, en esta tarde ya, gracias por tu gracia que nos sostiene en cada faceta, en cada área de nuestra vida, pero sobre todo el de ser papás. Ayúdanos a entender que la carga de ser padres no está sobre nuestros hombros, sino está sobre ti. Y lo único que necesitamos hacer es depender de tu gracia y tu fortaleza, que nunca va a acabar. Te amamos, te alabamos y te pedimos que tú seas el que nos guíes. Y todo esto oramos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.